Ahorita que escuchaba al pastor Memo hablar de nuestra hermana Finita, 96 años tiene ella. Estaba pensando que vivir poco o mucho depende de Dios. Vivir bien o vivir mal depende de nosotros. Aunque hay promesas en la palabra de Dios para hijos obedientes que honran y respetan a sus padres, ellos van a tener una larga vida. Pero a final de cuentas, dice la Escritura que nuestros días están en las manos de Dios, nuestra vida. Y Él sabe mejor que nosotros, y su voluntad, que es perfecta, Él sabe cuándo debemos partir para estar a su lado y que allí es mejor. Y cuando nos invitaba nuestro hermano Memo a estar reflexionando sobre lo que cantábamos, yo tenía a mi nieta ahí, que viernes pasado cumplió su primer año, y le daba gracias a Dios y yo le preguntaba, no le preguntaba a Dios, sino más bien yo mismo me cuestionaba, ¿qué hice yo para estar ahorita como estoy? Contento, feliz, teniendo a mi nieta al lado, teniendo a mi esposa, 2 de mis hijos aquí, a mi nuera. Y dije, mi destino pudo haber sido otro destino pude haber tenido, pero Dios es bueno y su gracia ha sido derramada sobre nosotros. ¿Sí? Y por eso, como nos invitaba Memo, ¿por qué no hemos de cantarle? Y aún si a nuestros ojos pareciera ser que no es lo mejor, Él es digno de todos modos de cantar. Porque a lo mejor cuando lleguemos a su presencia vamos a entender y vamos a decir, ay Señor, y yo que me estuve quejando tanto tiempo en la tierra por esto que aparentemente yo deseaba, y mira, tú me lo quitaste o no me lo diste, porque eso me iba a desviar de ti. De estos días son de esos que a veces uno tiene un mensaje, y yo desde cuando venía cocinando un mensaje que precisamente ayer, al estar en un pequeño festejo que le hicieron a mi nieta, el mensaje cambió, y más porque al final del día, cuando me iba a sentar a vaciar lo que tenía en la cabeza sobre un papel que nosotros le llamamos bosquejo, así nada más para recordar las ideas, o al menos así yo le hago, para vaciar las ideas principales de lo que uno quiere compartir, lo vacía en un papel que le llamamos bosquejo para seguir un orden en el sermón. Antes de empezar, llegó mi hija y se sentó a mi lado, más bien enfrente de mí, y me decía, antes de que hagas otra cosa, papá, te quiero decir algo. Me dijo, quiero darte las gracias por ser el papá que eres, por lo que tú me has dado, porque estuvimos en la casa de mi hijo con mi nieta y él nos puso unos videos acerca de las parábolas de Jesús que están en YouTube, y son católicos, pero están muy bonitos para los niños, pero muy bonitos, de la oveja perdida, y mi nieta clavada en los videos viéndolos y le encanta. Y entonces mi hija me daba las gracias, dice, a lo mejor no lo dijo textualmente así, pero me daba a entender, en mi época o en la tuya, papá,
no había eso. Pero tú me leías mi Biblia ilustrada de historias, y todo eso me lo enseñaste tú. Estuviste ahí, y sí, por eso te quiero agradecer, porque tú me enseñaste a conocer a Dios. Y entonces ahorita que decía Memo todo eso, decía, Dios, tú has sido bueno, ¿sí? Has sido muy bueno, Señor, porque yo llevaba otro derrotero y Dios se atravesó en mi vida y me rescató, ¿sí? Y eso me cambió el mensaje que ya estaba acá, y de todos modos el otro está acá y acá. Proverbios 27, 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque así como te expresábamos por medio del canto nuestra gratitud, hoy yo junto con mis hermanos lo hacemos nuevamente. Gracias. Gracias, Señor, por haber rescatado nuestras vidas. Gracias por haber implantado tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por el gozo que nos concedes de poder estar aquí. Señor, somos sumamente bendecidos por ti, porque ahora sí no podemos decir que no deseamos otra cosa más que estar aquí, bendiciendo y alabando tu nombre, y queremos escucharte a ti. Háblanos en esta mañana, dirige tu mensaje a nuestro corazón, fúndelo ahí, grábalo ahí, que nada aparte tu palabra de nuestro corazón y nuestra mente, porque tu palabra es vida. Háblanos en esta mañana, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día leí un libro, ya no me acuerdo qué libro fue, a lo mejor alguno también lo leyó y me recuerda qué libro es, que este libro decía, o más bien daba a entender al principio, decía, este libro lo voy a terminar por el epílogo, y el autor terminaba el libro por el epílogo. Raro, ¿verdad? Bueno, mi mensaje yo lo voy a empezar por el epílogo y lo voy a terminar con la introducción, ¿sí? Va a ser a la inversa, porque hay cosas que quiero decir. El proverbio que leímos nos habla a todos y cada uno de nosotros como pastores. No se dirige especialmente al pastor, se dirige a todos aquellos que por la gracia de Dios Él nos ha permitido tener hijos. Y nos habla de esa diligencia, de ese cuidado que debemos de tener para eso que Dios ha depositado en nuestras manos como un tesoro muy valioso. Y lo hace así Dios, creo, que porque Él tiene la suficiente confianza en nosotros de que no le vamos a fallar, aunque muchos le fallamos. Porque si Dios no confiara en nosotros, créanme que ya no habría nacimientos de niños. A pesar de que estamos viviendo en un mundo muy hostil, un mundo muy difícil, cada día la maldad se está multiplicando más y más. Pero por eso Dios demanda de nosotros que pongamos más atención a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿sí? Que pongamos todo nuestro corazón ahí, que invirtamos todo lo que tenemos, ¿sí? Que dediquemos tiempo y que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Que no desmayemos en la responsabilidad que Dios ha depositado en nuestras manos, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Ahora que estuvo nuestro hermano Mike y todo lo que nos estuvo hablando, ¿sí?
a mí me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Traigo muchos de sus mensajes aquí, muchas de las cosas que él dijo. Cosas que aún yo noté en él, que quizás todavía le duelen a él cuando nos habló de su papá. Entonces, cuando esa vez nos habló de su papá y bajó, y Memo estaba por allá, y fue bajando el hermano, y casi, cuando llegó con Memo, yo estaba casi diciéndole, y no necesitaba mucho decírselo a Memo, abrázalo, abrázalo. Y Memo lo abrazó. Y porque qué importante y qué vital es la labor que desempeñamos nosotros como padres para lo que nuestros hijos puedan tener más adelante en sus vidas. A lo mejor no lo consideramos en el momento, decimos, está chiquito. No, no están chiquitos, ya están vivos. Son vidas humanas, que lo que sembremos desde que nacen, eso los va a ir formando. Dice la Escritura que lo instruyamos al niño en su camino, y ya cuando sea grande no se va a apartar de él. Y la instrucción empieza, yo creo que desde que está en el vientre de la madre. Algún día creo que David dijo, citando a alguien, que más bien la educación de un hijo empieza 4 generaciones atrás. Y si leemos la Escritura, creo que tiene mucha razón, porque Éxodo 20 dice que Dios visitará la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Y yo creo que a eso se refiere, ¿sí? Por eso desde antes vamos preparando eso. Yo espero que mi nieta vaya a ser todavía mejor que mis hijos, porque ella se va a ahorrar muchas cosas todavía. Así que vamos a considerar algunas cosas. Fíjense cómo le habló de Deuteronomio 4, cómo le habla Dios al pueblo de Israel, y le dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres a poseer la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni vas a disminuir de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno. Tus ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas ustedes que siguieron a Jehová su Dios, todos están vivos hoy. Quienes hemos seguido al Señor nuestro Dios, estamos vivos hoy. Mirad, yo les he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obras, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Qué precioso, ¿eh? Nuestro Dios, dice la Escritura, está más cerca que nuestra propia respiración. Así de cerca está Dios. Es más, Dios vive en nosotros. Y dice el verso 9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Óyelo bien, Lalo. Dice: a los hijos de tus hijos, así que no me niegues a mi nieta. Dice eso: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y tú y yo hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho.
No nos olvidemos, hermanos, de verdad, de todo lo que Dios ha hecho. No olvidemos ninguna de esas cosas, ¿sí? A mí me gusta mucho estar recordando eso porque soy medio olvidadizo, pero no dejo de olvidar lo que hizo Dios con mi hijo Lalo. No lo dejo de olvidar. Y cuando nació mi nieta, ya hasta perdí la cuenta de cuántos días, fueron 18, 16 días los que estuvo en el hospital, por ahí más o menos. Y un día llegué a casa, ni siquiera la había conocido, porque nació y no salió del hospital y solo podían entrar sus padres, nadie más. Y eso para las mujeres que luego se quejan mucho de que, ay, mi cuarentena. Sharon estaba recién operada y desde el primer día, todos los días viajaba de su casa al hospital a ver a su hija. O sea, dice la Escritura, no os hagáis, hermanos. Y entonces durante muchos días viajó y yo no la había visto. Y un día llegué a casa y mi corazón estaba cargado. Creo que regresaba de acueducto y ya mi esposa y mi hija estaban durmiendo. Y entonces pude postrarme delante de Dios. Le derramé mi corazón y yo le decía, Dios, ¿por qué? Ni siquiera la he conocido. Sí, si te la vas a llevar, está bien, Señor, es tuya. Pero también la puedes sanar. Le puedes permitir que salga de ese lugar, que sus padres la tengan. Y por eso ayer que le celebraron y el viernes que cumplió un año, le daba gracias a Dios y con lo que decía Memo. Y fíjense, vamos al primer libro de Samuel. Porque ahí hay una historia de un ministro de Dios, de un sacerdote, ustedes lo conocen, llamado Elí. ¿Alguien sabe lo que significa Elí? No, Rubén, estás mal. ¿Nadie sabe? Elí significa elevado o alto. Ese es el significado del nombre Elí. Elevado o alto. ¿Sí? Y este profeta Elí lo quiero poner como un ejemplo de lo que no se debe de hacer como padres, porque él tenía un ministerio, él era un ministro de Dios, era un sacerdote que tenía a su cargo ciertas labores dentro del templo. Y dice en el capítulo 2, no voy a leer todo, voy a leer ciertos versos, y dice el verso 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y sin embargo los hijos de Elí también fungían como sacerdotes, pero la Escritura los describe como hombres impíos que no conocían a Jehová. Y mira qué ironía, ¿no? Elí era un sacerdote y su responsabilidad era haberle enseñado a sus hijos a conocer a Dios, porque el sacerdocio en aquel entonces se heredaba. No era tanto un llamado de parte de Dios para ser ministro, sino se pasaba de una generación a la otra. Y Elí tenía que haber enseñado a sus hijos esto, pero ellos no conocían a Dios. Y mira, esa es responsabilidad tuya y mía, que nuestros hijos conozcan a Dios. Ellos no los van a conocer por sí mismos. Ellos van a conocer a Dios a través de nosotros, de lo que les enseñemos, pero sobre todo de lo que vivamos. Verso 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahí estaba presente su pecado, porque lo que hacían ellos ni siquiera permitían que los sacrificios, los holocaustos que llegaban a presentar el pueblo para perdón de sus pecados, ellos ni siquiera permitían que se hiciera conforme Dios había dicho. Ellos tenían una codicia y tomaban porciones de ese sacrificio para ellos, y esto desagradaba a Dios. Verso 22, fíjense la característica que tenía Elí. Primero, la escritura nos describe la condición de los hijos de Elí y de lo poco que hizo Elí para corregirlos. Pero ahora, ¿por qué no lo hizo Elí? Dice, pero Elí era muy viejo, y no es justificación. No lo dice para justificación, porque cuando está hablando ya aquí eran unos jóvenes, y probablemente al decir jóvenes rebasaban los 30 años, porque era la edad en que tenían que empezar a ministrar. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y fíjense lo otro que hacían sus hijos, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso la Biblia los califica como impíos, porque vivían como tales, fornicaban, quizás forzaban a las mujeres a tener relaciones con ellos, y lo hacían dentro del tabernáculo de reunión, a las puertas. Y les dijo, fíjense el carácter tan firme de Elí, ¿no? Les dijo Elí, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo su mal proceder. Y déjenme hacer la voz más o menos como creo que Elí habrá dicho. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Israel, al pueblo del Señor. ¿Cómo le hablas a tu hijo cuando sabes que está cometiendo un pecado fuerte, duro, que ofende a Dios? Alza la voz y grítale que sienta temor de ti, que sienta temor de Dios, que con Dios no se juega. Perdón si los desperté. Que no es un juego. Dios no es un juego. Dios es santo, y como tal se tienen que mantener también ellos santos delante de Dios. No les consientas ninguna cosa que pueda ofender a Dios. No se los consientas. No te dejes dominar por el amor mal encausado que puedas tener a tus hijos. Y pobrecitos, tan chiquitos, no entienden. Y se siente feo. Ayer estábamos ahí en la casa de mi hijo y de repente yo vi que agarró mi hijo a su hija y se fue al cuarto. Y ya tiene un año. Pues sí, tiene un año y ya necesita vara. Y regresó diferente. Y entienden. Ya, y a lo mejor hasta como abuelo creo que se siente más feo que les den a los nietos que darle a los hijos. Pero lo necesitan. Ellos, ayúdenme con números, creo que es el verso 29, números 15, no, déjenme buscarlo, déjenme ver si es ese. ...30 y 31... dice números 15... mas la persona que hiciere algo con soberbia
así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Elí no hizo nada. Elí nada más medio amonestó a sus hijos. Pero fíjense, Dios no estaba contento con eso que estaba haciendo. Y Dios le mandó un profeta. Y le dijo esto a Elí, verso 29 de 1 Samuel 2. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová tu Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán detenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que ya no haya anciano en tu casa. La sentencia de Dios a Elí era: aunque mi estatuto ha sido que el sacerdocio pasará de generación en generación, contigo se va a cortar. Va a llegar un momento en que yo voy a cortar tu brazo y ya no va a haber más anciano en tu casa que ministre en el templo. Y de verdad, eso se cumplió. Ustedes lo pueden checar después en Primera de Reyes 2:27, donde ahí aclara. Bueno, si quieren lo checamos para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Primera de Reyes 2:27 dice: así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Echó al sacerdote Abiatar y se cortó eso. Elí carecía de las cualidades de un verdadero padre piadoso para poder corregir a sus hijos. ¿Sí? Dios le señaló a Elí que él había honrado más a sus hijos que al propio Dios. Y Dios le dijo: yo honro a los que me honran, y tú no me has honrado, Elí. Has preferido a tus chiquitos, a tus pequeñitos. Y cuando alguien pone primero a otra persona antes que a Dios, eso se llama idolatría. Hace 8 días Chevo nos habló de eso. Entonces nada puede estar por encima de Dios. Dios es lo primero, lo primario, lo primordial, lo vital. Y nuestros hijos no pueden ocupar el lugar de Dios. No podemos estar queriendo estar bien con ellos y querer estar bien con Dios si ellos están ofendiendo a Dios. No podemos. Hace ratito le llamé por teléfono a mi hija, la que está en Monterrey, porque hoy es su cumpleaños. No entró la llamada. Pero hace tiempo ella no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho. Y un día, estando en Monterrey, me envió un correo. Me dice: papá, me voy a casar. Y fuimos con el pastor de la iglesia. Y me preguntó: ¿quién quieres que dé el sermón? Escribía y decía: el primero en el que pensé fue en ti. Dice: pero sé que es una ilusión. Te conozco muy bien y sé que no vas a venir. Dice: y si no vas a venir, mejor no me contestes este correo. Dice: para que tenga la idea de que no te llegó. Pero me daría mucho gusto que vinieras y entrar contigo en la iglesia para que tú me entregaras y tú dieras el sermón en mi boda. Los que me conozcan ya no contesten. Los que no me conocen, ¿creen que fui? Los que me conocen, ¿creen que fui? Los que no me conocen, no fui, hermanos. No fui, porque ella no estaba honrando a Dios.
Y yo no podía coludirme con ella, porque es mi hija. Y sí, el deseo de mi corazón era haber ido, pero así no se hacen las cosas. Y yo me podía volver cómplice de ella. Y la amo con todo mi corazón. Y no he dejado de amarla por eso. Como Dios no nos deja de amar cuando le fallamos. Pero Elí honraba más a sus hijos que a Dios. Y Dios no lo podía honrar. Y Dios dictó un juicio y una sentencia sobre aquello que él no estaba haciendo bien. Así que el gran pecado de Elí fue su negligencia de no hacer nada con sus hijos. Nada. Carecía de una firme determinación para corregirlos y de poner una acción correctiva para sus hijos. Nunca lo pudo hacer. Así que entonces Dios dictó una sentencia y cumplió esa sentencia, ¿sí? Y nuestros hijos, hermanos, necesitan saber que las palabras y las acciones de nosotros, sus padres, van juntitas. Lo que decimos, lo vamos a hacer. No digas que vas a corregir a tu hijo, no le amenaces, no le digas, mira, si haces esto, vas a tener estas consecuencias, yo voy a actuar a ti, si no vas a actuar. No seas como los papás que están diciéndole al niño, ya estate porque te voy a dar. Ya te dije, y llevas 10 veces diciéndole lo mismo y no haces nada. Si le dices te voy a dar, cuando haga lo que no debe de hacer, párate y dale. Dale en ese momento. Versículo que últimamente está repitiendo mucho David allá con nosotros los pastores. Eclesiastés 8:11 creo es. Por cuanto no se ejecuta sentencia inmediatamente sobre la mala obra de los muchachos, el corazón de ellos está inclinado hacia el mal. La sentencia se ejecuta inmediatamente, la corrección en el momento. Si no, el corazón de los hijos está inclinado hacia el mal. Entonces dale. ¿Y sabes qué implica eso? Que salgas de tu confort, de tu comodidad. Es más fácil pegar el grito, ¡Lalo! Voy a ir, voy a ir. Porque estás viendo el fútbol, porque estás viendo tu serie favorita. ¿Y cómo te la vas a perder? A ver si viene un comercial y en el comercial voy. Sí, tenemos que dejar la comodidad, tenemos que invertir tiempo. Así que tanto el amor como la disciplina deben ser dichas y llevadas a cabo para que nuestros hijos sepan que los amamos. Si tú los amas, los vas a corregir. Vamos a dejar Elí porque es medio negativo Elí. Hebreos 11:7, si me ayudan, porque este está mejor. Este personaje, ustedes conocen, está la lista de los héroes de la fe y hay un hombre llamado Noé. Y curiosamente, en esa lista de los héroes de la fe, solo un versículo está dedicado a Noé. Nada más uno, que es el 7. Y dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Este hombre me gusta. Génesis dice que Noé caminó con Dios, y esa expresión se usa pocas veces en pocos personajes. Se usó con Enoc, se caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero Noé también caminó con Dios y caminó como Dios quería, ¿sí? Y él fue advertido de lo que iba a suceder. Y dice la escritura, yendo al Génesis, que en los días de Noé, ¿sí?, Dios emitió un juicio
sobre la humanidad. ¿Cuántos saben que hubo 2 inundaciones? ¿No sabían que hubo 2 inundaciones en la Escritura? ¿No lo han checado? Estaba inundado el mundo de maldad. Esa fue la primera. Inundado el mundo de maldad. Todos los hombres estaban inclinados al mal. Solo Noé mantuvo un corazón puro, un corazón para Dios, un corazón firme para Él. Pero él había procreado una familia y tenía una esposa y tenía hijos. Y no, aunque no había sido, yo creo, un padre perfecto, y aún después de la inundación no fue un padre perfecto porque se emborrachó, pero tenía un corazón para Dios y tenía dedicación a su familia. La Biblia dice nada más que cuando tenía 500 años Noé, Dios después fue bajando la cantidad de años de los seres humanos, y llegó un momento en que en los días de Noé también más o menos bajó a lo que Dios creo que era el promedio de vida. En ese entonces dijo Dios, serán sus días 120 años. Ya nada más 120 años, ya más no van a vivir tanto. ¿Para qué los dejo vivir tanto si están inclinados a la maldad? ¿Y cuántos años creen que tardó Noé en construir el arca? 120. O sea que creo que la Escritura nos da a entender que si son 120 años en ese entonces, eran 120 años, el tiempo que duraba una vida en esta tierra de un ser humano, y Noé se llevó 120 años en construir un arca donde él y su familia se salvasen. Quiere decir Dios que a ti y a mí nos está demandando que toda nuestra vida la estemos invirtiendo en construir un arca donde nuestros hijos, nuestra esposa y nuestros hijos se salven. No es cuestión de unos días, no es cuestión de unos años, es cuestión de toda la vida invertirla en nuestra familia. No pasa cuando ya nuestros hijos terminan una cierta etapa o algo. Toda la vida debemos seguir trabajando en esa arca en la que se han de salvar nuestra familia. Su fe de Noé, porque está por algo puesto como un héroe de la fe. ¿Cómo demostró su fe Noé? Bueno, le creyó a Dios. Dice la Escritura que en los días de Noé todavía no se conocía lo que era la lluvia, sino que subía de la tierra un vapor de agua que rociaba toda la tierra. Así se regaba. Imagínense, la humanidad no sabía lo que era llover. Pues para ti, para mí es normal, natural saber eso, pero allá no sabían. Así que cuando Noé empezó a predicar el mensaje que Dios le dijo, ¿sí?, de que iba a destruir, y por medio de una inundación y de una lluvia, a lo mejor la gente decía, no, estás loco, que Dios va a hacer llover, que del cielo va a caer agua y se va a inundar la tierra y se va a cubrir todo de agua. ¿Sí? Como a ti y a mí a veces nos trata la gente que no entiende de las cosas de Dios, y les compartimos y nos dicen, están locos. Pues sí, el Evangelio lo decía David el viernes, y le aclaraba a un hermano el viernes. Digo, yo creo que lo que David quiso decir es eso exactamente. El Evangelio es locura, y es una verdadera locura, porque nosotros creemos en locuras. Creemos en un hombre que fue crucificado y que se decía que era Dios, y que después dijo que resucitó al tercer día, y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Sí, en eso creemos, y yo lo creo con todo mi corazón, porque ese hombre a mí me transformó. Porque puedo decir, como decía el apóstol Pablo y le dijo a Timoteo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. O sea, no estoy creyendo en una fantasía, yo sé en quién he creído. ¿Sí?
Y Noé sabía en quién creía. Y si Dios le dijo construye un arca, empezó a construir un arca. Y empezó a construirla en un lugar seco. Y entonces la gente decía, este sí está rechiflado. Y empieza a construir 1 año, 2 años, 3 años. Pero lo asombroso de esto es que Noé supo inculcar en sus hijos la suficiente fe para que ellos trabajaran junto con él. Pregúntate, papá, mamá, ¿cuánto estarían dispuestos sus hijos a trabajar contigo en las cosas de Dios? ¿Cuánto crees que tú podrías hacer que tu mujer te apoyara en las cosas de Dios? Fíjense, en la iglesia es triste que vengan mujeres que están casadas solas, pero es más triste que vengan hombres casados solos. Todavía eso es más triste, porque se da por sentado que el hombre es cabeza y que su mujer lo va a seguir. Por eso Josué ni siquiera le preguntó a su mujer si quería servir a Dios. Él era un verdadero líder de su hogar y dijo, yo y mi casa. No necesito preguntarle a mi viejita y a mis hijos a ver si quieren. De eso yo me encargo. Y Noé, yo creo que igual dijo, de que este trabajo del arca requiere más manos, de eso yo me encargo. Los otros, a lo mejor el pueblo no me va a ayudar, pero tengo 3 hijos. Y las nueras no guisan mal. Y mi mujer, pues le halla a la cuchara. Y a las 2, a lo mejor a la de la mezcla y a la otra. Y me va a ayudar. Y durante 120 años estuvieron trabajando para construir un arca donde la familia de Noé y él se salvaran. Mi pregunta es a ti, padre de familia, ¿estás construyendo el arca donde tu familia se salve? ¿La estás construyendo? No me contestes. No me contestes. Pedro llamó a Noé en 2 de Pedro 2:5 le llamó el pregonero de justicia. ¿Sí? Porque Noé tomó seriamente la palabra de Dios y se aferró al único medio de salvación que en ese momento había para él, el arca. Se aferró a eso. Para ti y para mí el único medio de salvación se llama Jesucristo. Ningún otro camino, ningún otro medio, solo Jesús. Ojalá nos podamos aferrar a Él como el náufrago se aferra al salvavidas. Es lo único que nos puede salvar, Jesús. ¿Por qué murió toda la gente de la época de Noé? ¿Por qué murió todos los impíos? ¿Por qué murieron? ¿Sí? El agua fue el elemento, pero en realidad perecieron por incrédulos. Como la gente de nuestro tiempo va a morir por incrédula, se va a ir al infierno por incrédula. No porque Dios sea un Dios que castiga y que aniquila, no. La voluntad de Dios es que todos se salven y vengan al conocimiento de Él. Pero muchos van a perecer por incrédulos, porque les decimos solo cree en Jesús y vas a ser salvo tú y tu casa. ¡Ay, tan fácil! Tan sencillo, no hay que hacer nada, no nada. Porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Dice el salmista, ¿qué pagará el hombre por su vida, por su rescate? No hay nada que pueda pagar. No hay dinero que alcance. Nadie se puede salvar. Si no, no hubiera sido necesario que hubiera venido Jesús. Pero Él vino porque nadie se puede salvar. Así que no es un ejemplo de lo que tendríamos que hacer nosotros en nuestras vidas para poder salvar a nuestra familia. Ahora sí voy a ir a la introducción. Aunque ya dije algunas cosas, pero estoy seguro que para mi esposa y para mí, todos estos años que hemos pasado como padres
Ha sido todo un desafío y una demanda de parte de Dios. Algunas veces quizás nuestras fuerzas se vieron agotadas, queriendo quizás claudicar en la tarea y en la labor. En muchas ocasiones hemos disfrutado también, digámoslo así, de los éxitos de nuestros hijos. En otras hemos padecido algunas etapas de rebeldía. Sí, también las hemos padecido. Dando marcha atrás a las manecillas del reloj, la experiencia de haber criado hijos ha sido maravillosa. Ya no tengo hijos chicos yo. Mi hija más chica tiene 22 años y todavía está a mi cuidado. Y un día ella me decía: papá, pide que aquel que quiera pedir mi mano, que te traiga 300 prepucios de filisteos. Y yo he dicho de ella: el día que alguien me la pida, yo no se la voy a dar a cualquiera. O cuando menos, primero tiene que ser un hombre que ame a Dios con todo su corazón. Sí, con hechos, que lo demuestre. Eso es lo más importante. Pero también espero que le dé cuando menos lo que yo le he dado. Y además he aclarado: el día que se case y que yo entre por ahí y llegue y la entregue y aquel baquetón esté aquí esperando, lo voy a agarrar de la solapa del saco y a lo mejor hasta se lo rompo y le voy a decir: mendigo, te estás llevando a mi tesoro. Ámala como yo la he amado, cuídala, protégela. Y le voy a decir todo un sermón y a lo mejor ya no va a querer subir. Pero yo espero eso, porque criar a nuestros hijos nos ha dejado valiosas lecciones a mi esposa y a mí. Y yo espero que la generación siguiente y lo que yo pueda aportar para mi nieta pueda ser mejor. En este mes también mi nieto, el mayor, cumple el 25 de este mes años. ¿Y cómo se va la vida? ¿Cuántos va a cumplir? ¿18 o 19? 19 años. Sí, aunque no lo crean, tengo un nieto de 19 años. Y otro, bueno, ahorita 18, y otro de 17 y otra de 16. Cálmate, mi amor. Y entonces parece que este mes está plagado de cumpleaños. El lunes, mañana, es el cumpleaños de mi hijo Eduardo. Hoy de mi hija, ¿sí? El viernes fue de mi nieta, el 25 es de mi otro nieto, ¿sí? Y después el mes que entra es de mis otros 2 nietos, ¿sí? Y entonces todo se va juntando. Y te invito a ti también, padre, a que puedas asumir el reto de educar a tus hijos. Unos hijos, te voy a decir, van a caminar en línea recta como Dios quiere. Otros, quizás en el camino de Dios van a ir zigzagueando, como medio desviándose. Pero yo te invito que aún a esos los acompañes con un amor incondicional. Acompaña a tus hijos en esa travesía de esta vida. No los sueltes, que ellos sepan que los amas, a pesar de sus errores y fracasos. Ellos, nuestros hijos, necesitan nuestro amor incondicional. ¿Sabes por qué? Porque viven en un mundo condicional. Este mundo los condiciona a muchas cosas, ¿sí? Solo si eres algo, vales.
que eso no sea en tu caso. Tu hijo vale desde que es, no por lo que haga, no por lo que llegue a ser, sino porque ya es. Dale tu amor incondicional. No le digas que si saca 10 lo amas, porque lo vas a lastimar. Leí hace no mucho una historia de una hermana que era muy pobre, pero tenía un tesoro. Su tesoro era unos pequeños artículos de cristal cortado. Nunca los sacaba, solo en ocasiones especiales. Y llegaron visitas que requerían esa ocasión especial. Y le dijo a su pequeña de 7 años que le ayudara a poner la mesa, pero ella sacó sus vasos de cristal. Le dijo: hija, trata de mantenerte alejada o en un lugar que esté firme ahí en el piso. Y ella, para cuidar todo eso, se puso abajo de la mesa. Hizo un movimiento y jaló el mantel y cayeron los vasos. Y la niña, muy apenada: mamá, perdóname. Y la madre, que era muy pobre y era sus únicos artículos de valor, le dijo: hija, no te preocupes, mi hija, vales tú más que mis vasos de cristal cortado. Eso no me interesa, mi hija, me interesas tú. Y la hija estuvo feliz. No les condiciones tu amor a tus hijos. No le des más valor a otras cosas que no lo tienen. Ellos valen más que cualquier cosa que puedan echar a perder, destruir, si es un accidente así. Desarrolla en tus hijos un amor por la palabra de Dios como algo vital en sus vidas, para que ellos puedan transmitir también exitosamente la fe que tú les transmites de una generación a otra. Desarrollen en ellos eso, que amen la palabra de Dios, que lo busquen con todo su corazón, porque a su vez ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. Ayúdales a tener una relación con Cristo que se base no en reglas, sino en un profundo amor por Jesús. Ayúdales a eso. Dios no es reglas. Dios es mucho más que todo eso. Y te pregunto, para terminar, ¿cuántos son los hijos que Dios ha puesto en tus manos? Cualquiera que sea su edad, tenemos la responsabilidad de seguir moldeando sus vidas y modelando con nuestro ejemplo sus vidas. Y lo hacemos así para que aprendan cómo seguir a Jesús. Padres, no pasen simplemente tiempo con sus hijos, inviértanlo en ellos. Oramos. Dios bueno, cuán agradecidos estamos aquellos que nos has dado el privilegio de ser padres. No somos perfectos, Dios, te hemos fallado muchas veces. Hemos fallado con nuestros hijos. A veces fuimos duros con ellos cuando no era la forma de hacerlo. A veces fuimos muy blandos cuando teníamos que ser duros. Danos, Señor, la capacidad de poder ser equilibrados en esto. Que seamos firmes pero llenos de amor. Que corrijamos pero para su bien, no para destruirlos. Que ellos puedan tener sembrado en su corazón que por encima de todo les amamos, pero que te amamos más a ti. Y que nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón es que ellos sigan tus pisadas y den su vida para ti, por ti y en servicio a ti.
Gracias por extender tus bendiciones no solo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que podamos ver que se levantan nuevas generaciones, que aún en medio de este mundo hostil y lleno de maldad, ellos puedan brillar como luminares y puedan decir a otros: hay un camino, el camino de excelencia es el de Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Si tú estás de acuerdo con esta letra, ponte de pie, hermano, y dile: yo quiero ser Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que muchas veces la hemos regado, pero gracias, Señor, porque hoy nos das una nueva oportunidad de hacer lo correcto. Que decidamos por ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les guarde, hermanos. Recuerden que en 20 minutos tenemos el taller Rescatando el Plan de Dios para la Familia. Las hermanas van a estar en la parte de arriba. Siempre sí, porque sí hay cañón. Yo sé lo que les dijeron, era el motivo, la falta de cañón. Y los varones en el salón de siempre. Les suplicamos que a sus hijos no los dejen solos. Pueden meter a sus hijos al taller, pero no dejen que anden por ahí solos. Recuerden que hoy es el último día para pagar el apartado de la cena de matrimonios de este sábado. Con Rubén y Leti, acérquense, hermanos. Yo no puedo, pero sí estaría bien. Déjame decirle a Checo. Checo. Los hermanos de alabanza, todos los que participan en alabanza, si pueden regalarme 5 minutos acá arriba. Hermanos de alabanza, vengan por acá tantito.
Bueno, si te considero. Hermanos de alabanza, si no suben ahorita están fuera.